Vamos a darle la bienvenida inmediatamente a nuestro segundo invitado, el doctor Jofre Campaña. Él es fundador de Goberna y Derecho y vamos a hablar sobre la coyuntura política e inseguridad ciudadana que vive el país. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Doctor, bueno, me gustaría entrar con cosas positivas, pero veo que cada día el país tiene noticias negativas. Lo que está pasando en el Ecuador en temas de seguridad, vamos a entrar directamente con este tema, porque es lo que en este momento es la preocupación de todos los ecuatorianos. El tema de seguridad, justamente hablaba hace algunos segundos con el experto en seguridad, Fernando Carrión, y nos describía la situación de parte del gobierno, que el presidente de la República ha nombrado a un secretario de seguridad del Estado, pero alguien que no conoce nada en materia de seguridad. Él fue sacado de la Asamblea por los mensajes que le daba a algunos de sus colegas asambleístas, acusando a las mujeres asambleístas también dentro de la Asamblea. Pero bueno, con ese tipo de secretarios, con ese tipo de personas que pone el presidente de la República, como que no hay interés de mejorar el tema de seguridad en el país. Bueno, yo creo que el tema es dramático, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy es una cosa que nunca se vio en el Ecuador antes, ni siquiera cuando empezaban los movimientos de Alfaro Vive. Yo creo que hoy día hemos escalado aún más y me parece que desgraciadamente no hay una línea gubernamental que permita enfrentar el gravísimo tema, ¿no? Esto se fue de las manos. Yo creo que el Ecuador en gran medida está ya contaminado. La presencia del crimen organizado en muchas instituciones, en muchos estamentos del país y especialmente en la ciudad de Guayaquil, torna ya un tema como dramático y me parece que desgraciadamente desde el gobierno no se está enfrentando como debiera, o al menos no se le está dando la importancia que debiera. En los últimos meses hemos escuchado ofertas, ofertas, ofertas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a combatir, etcétera, etcétera, pero no se ve, y como muy bien mencionaba Fernando Carrión, no se ve, o al menos aparentemente no existe una política de seguridad como tal. Y ya es algo que el tiempo pasa, 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 y seguimos en el mismo discurso, en la misma oferta. Entonces me parece que el tema no pinta bien. La democracia ecuatoriana está en un enorme riesgo, porque si bien van a haber elecciones y en lo formal no pasa nada, ya hay incluso denuncias a nivel de Consejo Electoral en el sentido, o alertas al menos, en el sentido de que probablemente miembros del crimen organizado estarían financiando o buscando llegar a puestos seccionales. Y uno se preguntaría, pero ¿por qué quieren llegar a estos sitios? Y la respuesta es simple, porque a través de ese poder seccional se puede lavar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, creo que estamos perdiendo la batalla y esto es dramático para la sociedad. Doctor, ¿usted cree que al gobierno le interesa solucionar los problemas que tiene el país? Yo creo que sí le interesa, yo creo que sí le interesa. Yo quiero pensar bien, el problema es que desgraciadamente no hay con quién resolverlos. Porque claro, cuando hablamos del gobierno como tal, estamos Pero hablando de cuando no una hay con estructura. quién resolverlos, es una decisión de él, pues. Sí, de hecho hay una enorme responsabilidad, pero son dos cosas distintas. Es decir, al gobierno como conjunto le interesaría hacer las cosas bien, sí. ¿Lo están haciendo bien? No. ¿Lo están haciendo mal? No, lo están haciendo muy mal. Y desgraciadamente lo están haciendo muy mal porque, entre otras cosas, lo que comentamos hace un minuto, cuando usted encuentra que la situación de inseguridad es dramática y no hay una política de seguridad, pues significa que no están en condiciones de gobernar como corresponde. Porque gobernar no es sentarse a un escritorio a poner nombramiento de un cargo público o a estructurar o mejorar el funcionamiento administrativo de un ministerio. Eso lo puede hacer cualquiera, no se necesita mayor ciencia para eso. Estamos hablando de problemas muy complejos que requieren, por tanto, la presencia de expertos y requieren un direccionamiento claro. Y yo creo que en este momento ese direccionamiento claro no existe. Tenemos un equipo de gobierno como tal, en mi opinión, muy limitado.
Y eso en parte fruto de la inexperiencia, en parte pues fruto de que en algunos casos sí, tienen una visión muy limitada de lo que es el poder y en otros casos fruto del desconocimiento de cuál es la realidad del Ecuador. Entonces, cuando usted encuentra que se unen estos tres elementos, entonces el resultado es que las políticas que tratan de estructurarse en el gobierno son insuficientes cuando existen, en otros casos no existen absolutamente, en otros casos se dan estos palos de ciego, ¿no? Entonces me parece que el privilegio que le dio el gobierno definitivamente, y lo escuchamos permanentemente, ha sido simplemente a resolver la crisis macroeconómica, entendiendo por resolver crisis macroeconómica simplemente el gastar menos de lo que ingresa. Y en ese sentido, el gastar menos implica prácticamente poner en cero la obra pública. Y cuando hablo de obra pública implica no solamente construcción de puentes, carreteras, escuelas, hospitales, insumos médicos, etcétera, no. Incluye también el profesionalismo y el dotar a la policía, por ejemplo, de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado. Entonces me parece que desgraciadamente no hay un rumbo en este momento, no hay un norte, me parece que hay, como le decía, palos de ciego, apuntan para un lado, salen para otro, y lo único en lo que sí se han esmerado, hay que reconocerlo, es en gastar menos. Y gastar menos no es bueno cuando tiene usted una sociedad con tantas necesidades. Entonces, desgraciadamente, creo que el balance de lo que estamos viviendo es muy negativo. Yo hablaba ayer con el economista Marco Flores. Él nos decía que en los primeros 4 meses de este año, el sector público tuvo un superávit de 1.903 millones de dólares. Y él nos decía, en su análisis que hacía, decía 1.903 millones de dólares mientras el país se cae a pedazos. O sea, el gobierno como que no le interesa solucionar tantos problemas que tienen las instituciones públicas más que todo. Nosotros vamos al tema de salud, no hay medicinas. Vamos a otro sector como la educación, no hay ni siquiera mantenimiento en las instituciones educativas del gobierno. O sea, ¿a dónde vamos con todo? Yo tal vez creo que en poco tiempo ya comenzará el sector de la educación pública a cobrarle a los padres de familia porque no hay una banca, porque hay que pintar el curso, porque hay que pintar el colegio, bueno, en fin, tantas cosas. Mire, parte de los problemas y gran parte de lo que le comentaba hace un rato del desconocimiento, de la inexperiencia. Yo me pregunto, ¿cuántos hijos de los actuales ministros estudian o han estudiado en un colegio fiscal? Le diría casi sin equivocarme, casi con certeza, le diría que cero, Uh ninguno. -huh. Entonces, hay un país que desconoce. ¿Cuántos de los hijos o cuántos de los ministros viven en un barrio que no sea o Olivos o San Borondón o Cumbayá en Quito? ¿Cuántos? Yo me pregunto, ¿cuántos de los hijos de los ministros, y cuando hablo ministros no solamente los titulares, hablo de ministros, subsecretarios, directores generales, etcétera? ¿Cuántos de ellos han tomado alguna vez Metrovía o buses articulados en Quito? ¿Cuántos? Nunca. No, nunca. Viven otra realidad, viven una realidad de privilegios. Y ese es el problema central. Y es lo que yo mencionaba en varias ocasiones. Cuando a los gobernantes la gente no les duele o ven los problemas como algo lejano, entonces no hay esa motivación profunda para transformar las cosas. Y creen que están haciendo un buen gobierno cuando entienden que la máxima felicidad gubernamental es bajar el déficit fiscal. Entonces, allí es cuando hay un problema enorme. Un problema enorme de que difícilmente podremos salir si no existe una transformación abierta. Y yo creo y coincido plenamente con Fernando Carrero hace rato, el gobierno tuvo la oportunidad de hacer un cambio notable hace poco tiempo, pero ¿qué fue lo que hizo? El típico reciclaje con lo peor probablemente. Entonces, salieron allí un par, el resto siguió igual y por eso es que el gobierno va de tumbo en tumbo. Entonces, lo que usted menciona es tan grave, ¿no? Tan grave. Pero uno puede decir, bueno, no hay bancas en las escuelas, terrible, terrible, pero mucho más grave cuando usted va al hospital y se muere porque no tiene medicinas.
Y Ujú. estamos hablando no de un país pobre, porque este no es un país pobre, este es un país rico. Y siendo un país rico, lo menos que debemos esperar es otro tipo de atención de servicios básicos, ¿no? Y hay dos cosas o tres cosas que son las fundamentales en cualquier sociedad. Salud, Ujú. educación y seguridad. Sí, son de los tres órdenes. Cuando usted en una sociedad tiene miedo de que lo maten al volver a su casa, cuando tiene el riesgo de morirse porque va a un hospital y lo atienden tarde, bueno, nunca. Y cuando tiene que no hay ninguna opción de cambio porque los chicos en las escuelas y en los colegios salen, se vuelven bachilleres y no tienen futuro. Entonces la sociedad está condenada pero completamente. Y eso es lo que parece que el gobierno y su equipo no se dan cuenta. Y por eso a mí me da mucha pena seguir escuchando a altísimas autoridades mencionar que no, que ya la casa está en orden, que hemos reducido el déficit fiscal. A la gente no le importa la reducción del déficit fiscal, a la gente le importa que si va a un hospital público pueda ser atendido. Eso es lo que la gente quiere. Y eso no es difícil de entender. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que la gente del gobierno no lo entiende? ¿Por qué no pueden reaccionar ante una realidad? Este vivir permanente, diario de los ecuatorianos con la inseguridad, no puede seguir así. Es decir, tiene que haber una reacción inmediata. Y la reacción inmediata no es solamente poner más policías, es dónde está el sistema de inteligencia, dónde está la coordinación interinstitucional, dónde está la modernización de fiscalía criminalística, dónde está la depuración del sistema judicial. Porque lo que es dramático también es que usted encuentra a delincuentes confesos prácticamente y salen a las 24 horas o 48 horas están fuera y usted encuentra gente con 5, 10, 15, 20 detenciones y no pasa nada. Y entonces aparecen líderes políticos que tienen como gran respuesta, hay que ser más duros, más penas. Eso pues no nos lleva a ninguna parte. Y mientras tanto, usted encuentra que si un ciudadano común y corriente comete una leve infracción y se lo llevan a la penitenciaría, entra a la penitenciaría y empieza a pagar la tarifa por su seguridad, por su mínimo bienestar, no es que condiciones decentes ni dignas. Y eso está a vista y paciencia del ministro de Seguridad, del ministro de Gobierno, de los directores del SNAI, de los asesores ¿Y qué están presidenciales. haciendo ellos? Es que ese es el problema, no se sabe qué están haciendo y otros, hay muchas denuncias muy graves de corrupción. Otros están ahora mismo encargados de manejar aduanas, otros están pendientes de ver cómo se construyen temas de gas licuado de petróleo, otros están viendo grandes negocios. Y yo creo que ese es el problema. Y lo que a mí me apena personalmente es que tal parece que o el presidente no se da cuenta, lo tienen secuestrado y viviendo en una nube, o lo que sería terrible, ¿no? Que el presidente esté de acuerdo con ese accionar. Entonces, desgraciadamente, hay un país hoy sin rumbo y esto es terriblemente grave para la sociedad. Pero sí vemos que el gobierno está interesado en que no se posesione al superintendente de bancos actual, que se convoque a a un nuevo concurso para superintendente de bancos. En eso sí, vemos que prácticamente el presidente de la República está empeñado en que tiene que darse a un superintendente de bancos que vaya directamente, como quien dice, seleccionado por la presidencia de la República. Mire, hay que hacer una gran diferenciación, ¿no? Una cosa son los problemas que a la gente le afectan en el día a día. Entiéndase, seguridad, salud, educación. Por decir lo básico, ¿no? Lo fundamental. Y otra cosa son estos temas altamente especializados, por así decirlo, pero que al ciudadano común no le interesan. Mire, yo he hablado con algunas personas. A la gente no le interesa quién es el superintendente de bancos. No le importa. No tiene ningún interés en eso. Lo que quiere es que los bancos funcionen, que los bancos den crédito, que las tasas de interés que cobran los bancos no sean loninas y que se permita operar en el sistema financiero. Pero ¿qué pasa? Eso que al ciudadano común no le preocupa es fundamental en la construcción del Estado de Derecho, pero no el Estado de Derecho como un fin en sí mismo, no, sino como una herramienta para, en definitiva, darnos seguridad jurídica y lograr entonces que las inversiones vengan al país. Porque las inversiones son las que generan impuestos y son las que generan empleo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El presidente de la República prepara una terna. Y en esa terna nos dice Aparicio Caicedo, el asesor presidencial,
que hubo una recomendación para el señor González. Es decir, alguien recomendó a González, al presidente de la República, envió la carpeta, vieron que la carpeta en los numeritos o en los datos, en los diplomas, es correcta, y entonces lo pusieron en la terna. Pero lo pusieron porque tenían la certeza de que esa persona no iba a ser elegida. Es decir, sabían a carta cabal que González no iba a ser elegido, porque si bien es una terna la que por constitución debe prepararse, el presidente piensa que el primero de la terna es quien debía ser elegido. Van al Consejo de Participación, descalifican a la primera de la terna, y es en ese momento cuando salta el escándalo, ¿no? Salta el escándalo. Entonces viene el amigo Aparicio y se reúne con la candidata, llama, perdón, al candidato González y le dice renuncia, que ya no tienes la confianza del presidente de la República. Viene el Consejo de Participación, nombra a González y allí viene una tercera, una señora X, que habría que investigar de dónde procede, se mete, presenta una acción de protección ante una jueza corrupta, la jueza corrupta concede la acción de protección, declara nulo el proceso. Y hasta allí el Consejo de Participación pues tiene que repetir lo actuado. Viene un juez de Yaguachi, se mete en el camino, da marcha atrás, después de esto va a la asamblea y posesiona a González. Entonces, obra mal el presidente cuando le pide la renuncia a través de Aparicio Caicedo a este señor González. Obra mal el Consejo cuando no tiene un proceso claro y transparente para elegir. Obra mal la jueza de San Borondón en un acto de corrupción. Obra mal la Asamblea Nacional al posesionar a González. Y finalmente obra mal el propio presidente de la República cuando permite que vaya la policía a interferir en otra función del Estado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos al final? Un desbarajuste completo, porque nos damos cuenta que es error tras error, tras error, tras error. Entonces, ¿cómo le pedimos institucionalidad? ¿Cómo le pedimos inversión? ¿Cómo nos vendemos ante el mundo? Nos vendemos ante el mundo como un presidente que interfiere en otra función del Estado, militarizando o enviando a la fuerza policial para impedir la posesión. Que está mal posesionado, sí, está mal posesionado porque obró mal la asamblea, pero no le corresponde pues al presidente hacerlo. Entonces, como le digo, es un cúmulo de errores, error tras error, que al final afectan institucionalmente al país y eso trae consecuencias en la ausencia de inversión y la ausencia de inversión, como le decía, ausencia de empleo, ausencia de impuestos y eso rebota en el ciudadano común, porque entonces el gobierno se escuda en que como esto pues no hay los recursos necesarios, poner la casa en orden, etcétera, entonces simplemente el ciudadano común en segundo plano. El presidente de la República hace poco dijo que él iba a gobernar sin asamblea y parece ser que lo está haciendo. Es que yo creo que allí hay un problema. El presidente en realidad no está gobernando. Que es más grave todavía. Cometiendo errores. Porque, sí, pero ¿dónde está la mano del gobierno? ¿Dónde está el direccionamiento? Está imponiendo lo que él cree que debe hacerse en el Ecuador. Por el caso del superintendente. Sí, pero al final es enfrascarse en temas que para él como banquero pueden ser muy importantes, pero que como le decía, para el país siendo trascendentes, lo que están haciendo es destruyendo las instituciones. Entonces, eso no es gobernar. ¿Y por qué él se empeña tanto en el tema de la superintendencia de bancos? ¿Acaso la venta del Banco del Pacífico es importante tener del lado de él al superintendente? No, yo no creo que ese sea el tema principal. Yo creo que el tema principal es el control de la banca. Él es banquero. Él es banquero. Él podrá decir que ya no lo es, que vendió. Él es banquero, él es el dueño del banco. Y por tanto, el superintendente es el controlador de la actuación de los bancos. Y por tanto, la respuesta es muy sencilla. Él no puede darse el lujo de que alguien pretenda controlarlo. Y peor si alguien que pretende controlarlo no es su amigo o se convierte en su enemigo. Entonces, es evidente el interés. ¿Por qué creo que en el caso del Banco Pacífico el interés es menor? Porque la superintendencia como tal, si bien tienen participación en las aprobaciones correspondientes, pero no es el gestor. Recuerden que la superintendencia es el ente que controla la actividad financiera. Y por tanto, el controlar una actividad financiera es fundamental, porque allí es cuando usted va a determinar si un banco se cae, no se cae, sigue, está cumpliendo con la ley, está violando la ley, etcétera, etcétera. Y eso puede dar lugar, el superintendente puede remover, por ejemplo, a los administradores de los bancos, puede declarar un estado de intervención, puede poner en liquidación un banco, etcétera, etcétera.
Es decir, tiene un rol de control fundamental. Entonces, siendo el presidente dueño de banco, es evidente que centra su atención en a quién tiene allí. Eso cae por su propio peso. Entonces, creo que el tema del Banco Pacífico es secundario, importante, pero secundario, para los intereses reales del primer mandatario. Doctor, ese video, ese audio que se filtró de Aparicio Caicedo conversando con Raúl González, el superintendente que no lo dejan posesionar, esto tal vez podría ser que es un tráfico de influencias, me imagino, por lo que hizo él, o no hay tráfico de influencias dentro de ese audio filtrado. Desde el punto de vista penal, yo no creo que sea tráfico de influencia como tal, ¿no? Desde el punto de vista penal, en pura técnica. Pero es evidente que es un acto de intromisión política gravísimo, ¿no? Gravísimo, porque cuando el presidente prepara la terna y la envía, ya el presidente agotó su capacidad jurídica. Es decir, el superintendente no es empleado del presidente de la República. Simplemente el presidente de la República es quien nomina candidatos. Una vez que los nomina y la nominación llegó al Consejo, el gobierno nacional perdió toda competencia o facultad. Cuando Aparicio Caicedo, alto funcionario del gobierno, tal vez el más importante después del presidente, pretende sacar a uno de los miembros de la terna, está interfiriendo en el normal funcionamiento del Consejo de Participación. Y eso tiene cuando menos un costo político. El costo político tenía que ser que el señor se vaya a su casa al día siguiente. Pero acá no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, hay un mensaje que se envía a la nación. Vivimos en tierra de nadie, esta es una jungla, todo vale. Y cuando el mensaje que se envía es el todo vale, ¿de qué nos quejamos luego de que se compren jueces, de que se hagan arreglos en Yaguachi, en qué nos sorprenden las sentencias de Manglar Alto, etcétera? Porque el mensaje desde la cúpula del gobierno es todo vale. Entonces, mire usted cómo a través de ese mensaje equívoco, y el mensaje equívoco es mantener estos asesores en el gobierno, se está destruyendo también la institucionalidad. Entonces, recuerde usted cuál es el principal discurso del presidente de la República. Hay que construir el Estado de Derecho. Tenemos que volver al Estado de Derecho. Y eso es lo que no hace él. Estamos destrozando lo poco que quedó del Estado de Derecho. O sea, es terrible lo que está pasando. Lo que pasa es que, como le decía, al ciudadano común estos temas, primero que son difíciles de entender y segundo, no le generan empleo directo en opinión del ciudadano. Porque el ciudadano lo que dice es, yo necesito empleo, pero para eso tiene que haber un patrono que monte una fábrica o que amplíe su negocio, supermercados nuevos, lo que sea. Pero el ciudadano común normalmente no llega a otro tipo de análisis que permita determinar o entender que este accionar del gobierno le causa mucho daño. Y por eso es que yo creo que no hay una gran reacción hoy contra el gobierno. Porque la gente está preocupada, como le decía, por cómo llega a fin de mes para pagar la canasta familiar básica y cómo hace para pagar medicina. Y pagar las deudas. Entonces es muy difícil lo que estamos viviendo, muy complejo. Y me parece que el gobierno le ha dado la espalda al problema real de la gente enfocado en su macroeconomía y que ya sabemos además la macroeconomía a quién beneficia. Es decir, cuando en el Ecuador se aseguran tener una reserva internacional muy importante que asegura pagar la deuda externa, allí estamos viendo los principales beneficiarios de la gestión del gobierno. Por tanto, se puede sintetizar que es un gobierno que ha centrado toda su atención en dejar tranquilos a los grandes acreedores del Ecuador, entre los que existen muchos ecuatorianos. Ahora, el presidente de la República ya está por enviar la terna, o ya envió la terna al Consejo de Participación Ciudadana, una nueva terna, para elegir al superintendente de bancos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque todavía hay que esperar la decisión de la Corte Provincial a ver qué va a pasar con Raúl González. Hay un gran problema jurídico que se puede presentar. ¿Cuál es? Lo explico de manera sucinta. Viene la terna que ya fue ingresada al Consejo de Participación. Ya el presidente del Consejo determinó que iban a empezar con la revisión de las carpetas, en definitiva. Mientras ese trámite avanza, hay efectivamente presentado un recurso hay un recurso de ampliación, aclaración y también una apelación. No obstante, recusaron a la jueza Ibarra. La jueza Larissa Ibarra de Zamora no está recusada, por tanto ya ella no es jueza. Tiene que sortear si viene un nuevo juez o jueza.
Ese nuevo juzgador va a tener que pronunciarse probablemente sobre la ampliación, sobre la apelación, concediéndola o no. Esto significa enviando el expediente a la Corte Provincial. Y la Corte Provincial tendrá que resolver, y ahí hay varias opciones, ¿no? Una opción es que declare nulo todo, otra opción es que deje sin efecto lo que resolvió la jueza Larissa, u otra opción es que ratifique lo de la jueza Larissa. Nos pongámonos en el plano de que declara nulo o que revoca lo que hizo la jueza Larissa. Significa que González seguiría siendo el superintendente designado, que tendría allí sí que ser legalmente posesionado ante la Asamblea. Pero pensemos que para entonces ya hay pues otro superintendente elegido por el Consejo de Participación. Entonces tendríamos una nueva pugna. Dos superintendentes, el superintendente auténtico. ¿El primero o el segundo? Entonces, note usted que viene un problema gordo, complejo, de no fácil solución. ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Pero ¿qué se genera con esto? Incertidumbre, inseguridad jurídica. Ahora, doctor, no sé si lo que está haciendo la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y su presidente, que es Hernán Ulloa, es lo correcto, porque él como que enseguida que se emitió pues la orden de la jueza Larissa Ibarra, le pidió la terna al presidente de la República. Bueno, yo entiendo la postura del presidente del Consejo, es decir, hay una decisión judicial que él está obligado a cumplir. Eso es correcto. Porque cuidado que aquí entramos a otro juego que es terrible. El juego en que no se respetan las funciones del Estado. ¿Qué significa esto? Lo que los jueces resuelven tiene que cumplirse. No es que cumplimos unas veces sí cuando nos gusta o no cumplimos cuando no nos gusta. Decidieron los jueces mal, una aberración, lo de Larissa, una barbaridad. Pero hay que cumplirlo hasta que jurídicamente sea revocado, dejado sin efecto o declarado nulo. Entonces, yo creo que Hernán Ulloa está haciendo lo que corresponde. Esto es cumplir el mandato judicial. Ahora, también hay otra realidad. Cumplir el mandato judicial sin más, porque bien pudo Hernán Ulloa decir un momento, señora jueza, usted me dice que tengo que pedir una nueva terna, pero deme plazos para cumplir esta resolución. O no sé si Hernán Ulloa puntualmente pidió que se declare la nulidad del actuado. Entonces, podían hacerse otras cosas para dilatar un poco el cumplimiento sin violar el mandato judicial. De tal manera que si bien tienen que cumplir, pero hay mecanismos para decir, espere un ratito, denme un plazo para cumplir, porque no es que usted me dictó y yo en 24 horas le pido al presidente de una nueva terna. Porque, entre otras cosas, lo que tendría que hacer cualquier organismo de estos es luchar porque sus resoluciones se mantengan. Cuando estas resoluciones han sido válidamente adoptadas. Y se presume que son válidamente adoptadas, ¿no? Es decir, presumimos que el Consejo cumplió con la ley para nombrar a González. Porque ahí viene otro problema. Si el Consejo de Participación incumplió con la ley, según lo dijo la propia jueza Larissa, bueno, ¿qué pasa con el Consejo de Participación? Se lavan las manos, obraron mal, nos metieron en este caos y no pasa nada. Entonces, recordemos también que el Consejo de Participación es un ente público y como tal es también susceptible de control político. Entonces, doctor, al final del día lo que encontramos, como usted ve, parece ser un direccionamiento muy claro para simplemente poner un superintendente de banco de bolsillo, por así llamarlo. Y es, doctor, como ya le dije, de interés a la presidencia de la República. Tengo una última inquietud para cerrar la entrevista, pero me voy a pasar de coles a nabo. En el caso de que usted dice que tiene que cumplirse una decisión de un juez, en el caso del habeas corpus emitido por el juez de Manabí a favor de Jorge Glass, ¿por qué allí no se cumple? ¿Por qué el presidente, por qué el gobierno se empeña en que no van a acatar esa orden? Porque el gobierno se piensa que está por encima de los jueces, por encima de las decisiones judiciales. Y por eso le decía, cuando el gobierno adopta una postura de esta sentencia sí cumplo y esta otra no cumplo, el presidente está cometiendo un error gravísimo. Yo he dicho claramente que eso es incluso susceptible de control político que puede hasta llevarlo a su destitución. Porque es que es inadmisible. Es decir, no puede ser que el gobierno diga, esta sentencia de Glass no la cumplo porque tiene vicios. Y que diga la sentencia del Consejo sí la cumplo porque me parece que está bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que el presidente está arrogándose funciones de juez. Y la arrogación de funciones es causal de destitución según la Constitución.
Es decir, por eso es que cuando una sociedad se organiza, ¿qué es lo que se hace? A ver, presidente de la República, usted va a administrar el país. ¿Bien? Ese es su rol. Usted puede también tener participación legislativa, esto es, usted junto con la Asamblea va a dictar leyes. Hasta allí llegan sus funciones, presidente. Vamos a la Asamblea. Señores de la Asamblea, su misión es dictar leyes junto con el presidente y su otra misión es fiscalizar. Ese es su rol. Y, señores jueces, su rol es resolver los conflictos desde el punto de vista tanto particulares, es decir, un divorcio mañana, un pagaré mañana, cuanto los conflictos institucionales. ¿Esto qué significa? Si hay un acto que dicta un funcionario público que está reñido con la ley, el sistema judicial a través de sus jueces resuelve. Y cuando hay un conflicto entre instituciones, entonces resuelve el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional. Así se organiza el Estado. Pero cuando ese Estado se organiza de esa forma y viene el presidente, que solamente tiene función de legislar con la Asamblea y de administrar, y el presidente pretende convertirse en el juez de lo que resuelven los jueces, esto es, decir si lo que hizo el juez está bien o está mal, y cumplir lo que en función de la visión del presidente está bien y no cumplir lo que está mal, el presidente se está arrogando funciones, invadiendo un carril que no le corresponde en la carretera de la democracia ecuatoriana. Y al hacerlo se está arrogando funciones jurisdiccionales. Y eso es causal de juicio político y causal de destitución. Por tanto, creo yo que el presidente de la República está jugando con fuego. Y debe entender que hoy día hay una asamblea que tiene los votos para destituirlo. ¿Y a dónde nos llevaría esto? A un nuevo caos institucional. Claro, yo ya no sé, le soy muy franco, yo ya no sé qué es mejor. Si que se vayan todos y terminar ya con esto y tener una nueva oportunidad para el país, como decía el presidente Petro para Colombia, o seguir en este estado de turbulencia, de incertidumbre, de violación constitucional todos los días, de arrogación de funciones, de no solamente el presidente, la Asamblea no puede posicionar violando la orden de la jueza Larissa no puede dictar sentencias tan burdas, el Consejo de Participación no puede quedarse en silencio ante todo lo que pasa. Por tanto, creo que hay lo que he llamado ya en varias ocasiones un auténtico desbarajuste institucional del que difícilmente vamos a salir si se mantienen los mismos actores. Entonces, tal vez sea el momento de un borra y va de nuevo y que se vayan todos. Doctor Jofre Campaña, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con Ecuador en directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, aquí en el programa Los Especialistas.